El dilema liberal frente a la realidad. No solo en México, en el mundo, el liberalismo ha recibido derrotas muy significativas. Por eso el número de septiembre de Letras Libres está dedicado al análisis de este problema de fondo. Hemos reunido a Carlos Bravo Regidor y a Jesús Silva Herzog Márquez a una conversación acerca de dos ensayos que han escrito. Uno, el de Carlos Bravo Regidor, en coautoría con Juan Espíndola Mata, que sale en este número de septiembre de Letras Libres, que lleva como título El peligro populista como autorretrato liberal, que responde no solo, pero muy importantemente, a un artículo que apareció en junio, un poco antes de las elecciones, de Jesús Silva Herzog Márquez, que se llama Sobre un volcán. Es una discusión de fondo de la ideología, la política liberales frente a fenómenos que han revivido de la historia. Un populismo, unas causas populares muy nutridas, un comportamiento en urnas que no habíamos visto nunca antes en la historia y que no nos deja, como liberales en general, a nosotros, sino ante la necesidad de seguir dialogando, discutiendo y preguntando. Bienvenidos. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Por un lado, creo que el liberalismo que ha imperado en México, digamos, como consecuencia del régimen de la transición, ha sido un liberalismo con múltiples puntos ciegos, con múltiples, digamos a decir, indiferencias respecto, por ejemplo, a la desigualdad. Ha sido un liberalismo muy orientado al tema de los mercados, de la estabilidad económica, macroeconómica, y ha sido un liberalismo que en cierto sentido ha impulsado un discurso respecto a los derechos, pero que ese discurso no se ha traducido en una vigencia efectiva de multitud de derechos y de hecho, a lo contrario, México vive una crisis de derechos humanos en paralelo a la vigencia inequívoca de un discurso liberal que ensalza los derechos. Y por el otro lado, siempre es posible, digamos, racionalizar los déficits de algún tipo de pensamiento, de ideología, decir que no se han aplicado con suficiente cuidado, con suficiente rigor. El problema es que eso nunca ocurre con ningún tipo de pensamiento o de planteamiento de escuela filosófica. Por eso se acuñó durante el siglo XX aquella expresión de el socialismo realmente existente, ¿no? Y digamos, cuando hablamos de liberalismo hoy en México, de lo que estamos hablando naturalmente es del liberalismo realmente existente que tuvimos, independientemente de si se podía aplicar de otra manera o no. Supongo que eso siempre es posible, pero que lo que nos importa más bien es el resultado histórico, concreto, de cuáles son los resultados de la forma en que entendimos y gobernamos liberalmente México durante los últimos 30 años. Creo que una de las percepciones que refuerzan la ceguera de cierto liberalismo tiene que ver con el rechazo incluso de la desigualdad como problema, en el entendido de que el único problema sería la pobreza. Y en esa percepción habría que atacar simplemente la pobreza en una sociedad y cerrar los ojos a esas brechas que pudieran existir. Yo creo que es importante el reinsertar el problema de la desigualdad en el discurso liberal, en la medida en que ese proyecto y ese valor de la igualdad es indispensable para sintonizar el liberalismo con la democracia. Si entendemos que la democracia y el liberalismo se funden de manera compleja, no podemos dejar de pensar que el tema de la igualdad es el sitio del litigio fundamental. El problema de desigualdad tiene dos dimensiones. Por un lado, la dimensión filosófica de la injusticia que implica la desigualdad, pero por otro lado también tiene una dimensión empírica,
¿Cuáles son las consecuencias sobre la vida pública que tiene la desigualdad en términos de ejercicio efectivo de derechos, en términos de representación política? Uno de los como grandes problemas empíricos que genera las sociedades desiguales son que los órganos de deliberación o de representación de decisión política no representan a todos los ciudadanos, son muy susceptibles de ser capturados y de ser manipulados por intereses especiales, en muchos casos, digamos, por el dinero, y eso distorsiona la naturaleza del régimen democrático al punto de llevar a preguntarnos si seguimos viviendo en una democracia cuando las sociedades son tan desiguales y esa desigualdad tiene una traducción dentro del régimen político. Por supuesto que la desigualdad puede ser atacada a través de los instrumentos del Estado, institucionalmente, jurídicamente. Hay vehículos fiscales, existen instituciones que construyó, por ejemplo, el estado de bienestar, que tendríamos que desde luego repensar para nuestra época, pero no podemos ignorar lo que las prácticas, instituciones, de la posguerra hicieron para producir una sociedad más igualitaria en buena parte del mundo occidental. Creo que hay que repensarlas, hay que adaptarlas a nuestro tiempo. Yo recuperaría la idea del estado de bienestar como proyecto político. Decía Tony Judt que una de las principales virtudes que tuvo el estado de bienestar en el periodo de la posguerra fue recuperar la lealtad democrática de las clases medias. Digamos, en el mundo de la posguerra nos acostumbramos a pensar que las clases medias eran la base social de la democracia. Pero ese no es un fenómeno, digamos, que ocurra por naturaleza, por naturaleza o por generación espontánea. Es el producto de circunstancias históricas muy específicas. Y creo que, de hecho, una de las consecuencias que ha tenido el periodo que denominamos, digamos, de predominio neoliberal ha sido poner esa lealtad democrática de las clases medias en entredicho, clases medias que son muy susceptibles de ser persuadidas por discursos xenofóbicos, por discursos antiinmigrante, por discursos de mano dura. En ese sentido, la idea de un Estado que haga de la desigualdad un tema de su acción política, de su acción jurídica, de su acción institucional, puede tener como último fin recuperar la lealtad, la lealtad democrática de las clases medias para darle estabilidad al orden político. Yo creo que se ha convertido en el discurso político cotidiano, en la disyuntiva al uso. Probablemente por razones obvias, porque el liberalismo y populismo en la conversación pública mexicana han venido a representar dos alternativas como perfectamente distinguibles, antagónicas. Para los liberales el populismo representa una amenaza, un riesgo, inestabilidad, y para los populistas el liberalismo significa inmovilidad, conformismo, continuidad, ¿no? Creo que hay un uso ya muy naturalizado de esos dos términos. Ahora, eso como términos del discurso político. Como categorías analíticas, creo que son demasiado vagas o demasiado abstractas. Y considero que lo que hace falta es caracterizarlas, matizarlas, ponerles adjetivos. Cuando hablamos de liberalismo en México, ¿de qué tipo de liberalismo estamos hablando? Y cuando hablamos de populismo, lo mismo, porque hay muchos liberalismos muy distintos a lo largo de la historia y en distintos lugares, incluso en México. No es lo mismo el liberalismo de principios del siglo XIX que el liberalismo de la época porfiriana, que el liberalismo de Reyes Heroles o el neoliberalismo de la década de los 90. Entonces creo que en términos de categorías analíticas, más allá de su utilización como epítetos o como conceptos del discurso político, la disyuntiva es insuficiente. Y flaco favor nos hacemos en adoptar acríticamente términos del discurso político como categorías analíticas. La categoría del populismo es una categoría que nos sirve mucho para entender el momento. No creo que sea simplemente un insulto, creo que es una manera de entender
la política y que describe con mucha claridad y con mucha elocuencia el proyecto político mayoritario, que representa con mucha claridad la manera en que se comprende la política, cómo se imagina la historia en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y decir, llamar populista a Andrés Manuel López Obrador, me parece que significa en primer lugar reconocer el filo de su cuestionamiento al régimen político actual. Describirlo como populista es identificar en dónde está la claridad de su denuncia. Porque el populista denuncia la captura de las instituciones que han de ser neutrales y denuncia que las instituciones son secuestradas por una minoría encubriéndose en el manto de una pretensión de neutralidad. El populista quita ese velo y dice, esto no es cierto, estas instituciones no son auténticamente nuestras, son de ellos en contra de nosotros. Me parece que igualmente el populista identifica esta contraposición entre el pueblo y las élites e identifica claramente que hay una dominación oligárquica en una sociedad como México. Cuando se describe a Andrés Manuel López Obrador, en primer lugar se describe la certeza de su denuncia. El otro punto es que se expresa, creo yo, la flaqueza de sus propuestas, el peligro inclusive de su medicina. En ese sentido, describir a Andrés Manuel López Obrador como un populista es entender el mérito que tiene para insertarse en esta coyuntura y también advertir los peligros de su visión política. Yo creo que en efecto uno puede utilizar la categoría populista en esos términos como una forma de análisis, de interpretación, este discurso, digamos, de antagonismo entre un pueblo bueno y unas élites malas o corrompidas. E incluso creo que el pensar el populismo como una forma de denuncia, de protesta, de crítica, ¿no? Como una sensibilidad fundamentalmente contestataria ante un statu quo que se juzga hipócrita, mentiroso, simulador, es útil. Pero yo diría que incluso la denuncia populista o la crítica populista no tiene por qué ser vista necesariamente como antagónica del liberalismo. En cierto sentido, esa denuncia puede tener una deriva liberal, porque el liberalismo no tiene por qué ser la filosofía que justifica los usos oligárquicos o la captura de las instituciones. Que el populismo señale esa distorsión en las instituciones, la captura, el secuestro institucional y diga, se supone que las instituciones son para servir al interés público, no nada más al interés de unos cuantos, no está peleado con el liberalismo. Puede ser incluso un correctivo a los problemas que el liberalismo realmente existente, con los que el liberalismo realmente existente terminó transigiendo y acomodándose. Ahora, en cuanto a su ejercicio de gobierno, pues sí, hay ciertas razones, cierta sensibilidad que podríamos pensar que va a ser un presidente populista. Pero yo tengo mis dudas de que en este momento podamos caracterizar al gobierno de López Obrador como un gobierno populista, porque como populista podemos catalogarlo en términos del tipo de oposición que ha representado, pero incluso en su experiencia como jefe de gobierno de la Ciudad de México, no creo que haya sido un populista radical, ¿no? Sí, invirtió en política social, tuvo una preocupación, digamos, por los más desprotegidos, pero en ningún sentido creo que haya sido radical, ni que haya puesto en entredicho la vigencia del marco institucional que existía incluso antes de que él llegara al gobierno. El populismo sí es un polo contrario al liberalismo en cualquiera de sus vertientes, no por su denuncia, sino por su oferta. La oferta del populismo no es terminar con esta estructura oligárquica que ha capturado las instituciones, sino construir un polo popular que es capaz de colocarse por encima de las instituciones. No es una denuncia simplemente de la falta de un Estado de Derecho que apuesta al
la legalidad, a una reforma institucional para hacer realidad las promesas de ese proyecto liberal, sino que sueña con otra manera de resolver las diferencias sociales. En ese sentido, sí hay un polo contrario frente al liberalismo. Desde luego que no sabemos cómo será el gobierno de López Obrador, para empezar porque no ha tomado posesión. Y creo que en la complejidad del personaje no solamente es un populista, sino también es un político pragmático, es un político que tiene pulsiones muy conservadoras. ¿Qué será el gobierno de López Obrador? No lo sabemos, pero en su liderazgo hay esa tensión. Hay esa tensión entre la epopeya populista y el hombre práctico que quiere dar resultados y que tiene sí un sentido de realidad. Yo creo que efectivamente hay una reserva o un temor de cierto liberalismo respecto a la fuerza de liderazgo que tiene Andrés Manuel López Obrador. Suele suceder que parte de la persuasión liberal es justamente sospechar, desconfiar de la concentración de poder. Sin embargo, hay circunstancias históricas en las que el liberalismo ha sabido habérselas con liderazgos fuertes. Creo que en ese sentido no es casualidad que uno de los referentes fundamentales de Andrés Manuel López Obrador sea justamente Benito Juárez, un presidente que encarna en muchos sentidos la tradición liberal del siglo XIX mexicano, pero que también era un presidente muy fuerte. Ocurre que en aquel contexto, ser liberal no era tanto querer limitar los poderes, sino crearlos. Aquel liberalismo mexicano era un liberalismo positivo en ese sentido. No era un liberalismo enemigo del Estado, sino un aliado del Estado que lo que trataba era de construirlo, porque es muy difícil concebir la posibilidad de un orden efectivamente liberal sin un Estado fuerte. Y para construir Estado a veces hacen falta liderazgos. Creo que hay un cierto paralelismo, sin comprar, digamos, la analogía un poco forzada y ficticia que propone López Obrador. Creo que sí hay materia para una analogía más general entre los problemas que enfrentaba México en el siglo XIX, la necesidad de un liderazgo fuerte para construir Estado, y los problemas que tiene México hoy, problemas que requieren de un ejercicio muy decidido y sostenido de poder para reconstruir Estado frente a la desigualdad, frente a la violencia, frente a la corrupción, frente a la impunidad. En ese sentido, creo que no necesariamente es una mala noticia, incluso para los liberales preocupados por el ejercicio efectivo de los derechos, tener un liderazgo fuerte, comprometido con la creación de un Estado que permita atender esos problemas. Hace Carlos una distinción muy necesaria entre el populismo desde la oposición y el populismo en el gobierno. Es muy importante registrar la diferencia del liberalismo opositor, crítico del poder, y el liberalismo que lo ejerce. Yo creo que hay buenas razones para ver en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador señales ominosas. Y yo creo que fundamentalmente es la existencia de una política de la fe. Andrés Manuel López Obrador explícitamente ha dicho que no ha dudado de sí mismo. Yo creo que es temible un político que no duda de sí mismo y que no encuentra un sentido de prudencia en lo que puedan decir las instituciones autónomas, que son capturadas por las élites si no les son favorables, y que no tiene ningún motivo para respetar a las organizaciones de la sociedad civil, que en realidad son solamente la llamada sociedad civil. Yo creo que es preocupante, no digo que esto sea el fin de las libertades mexicanas, ni el inicio de la larga noche del nacionalsocialismo, pero creo que es temible un liderazgo que no es capaz de dudar de sí mismo. Yo creo que en efecto López Obrador sí tiene de pronto esa inclinación épica, heroica, cuando dice que él quiere pasar a la historia como un buen presidente de México. Desde luego existe ese polo en su estilo, en su personalidad, pero también existe el otro polo pragmático.
Si bien no es un político que haga públicas sus dudas respecto a sí mismo o sus autocríticas, sí es un político en cuya trayectoria podemos ver un proceso de aprendizaje. López Obrador nunca reconoció verbalmente sus derrotas, pero sin duda aprendió de ellas y corrigió. El candidato de 2018 es un candidato muy distinto del candidato de 2006 o el candidato de 2012. Sin, digamos, sin poner en entredicho la existencia de ese polo, de esa propensión de pronto autoritaria en el estilo de liderazgo, en la personalidad de López Obrador, yo simplemente diría que hay un contrapeso ahí que tenemos que reconocer en el pragmatismo del que ha dado muestra. Es un populista en el sentido que venimos discutiendo, sí, pero es un populista pragmático. No creo que sea un populista ideológico ni radical. Y en ese sentido, quizás lo que yo diría es, hay una diferencia entre verlo como una preocupación, con escepticismo, que verlo como un peligro o una amenaza. En mi opinión es más lo primero que lo segundo. Yo creo que estamos en una situación de ausencia de Estado. En muchos ámbitos del territorio nacional eso se vive dramáticamente por la existencia del crimen que ejerce funciones que corresponden al Estado mexicano. Y creo precisamente que siendo ese uno de los pendientes históricos del país, Andrés Manuel López Obrador es un personaje que difícilmente puede encabezar difícilmente Andrés Manuel López Obrador puede construir Estado porque en su visión la prioridad no es el Estado, es la nación. Él ha rechazado en estas fantasías épicas este apelativo de ser o de tener la ambición de convertirse en un hombre de Estado, porque a él lo que le interesa es ser hombre de nación, el forjador de la nación. Un hombre con tanta sospecha de las instituciones, un hombre con tanto desprecio del procedimiento, un hombre que entiende que la cultura de los linchamientos debe estar por encima de los rigores fríos de la ley, no parece ser el hombre que construya el Estado y en ese sentido la figura polarmente opuesta a Benito Juárez. Yo creo que en efecto hay una distinción en la preocupación política de López Obrador. Yo no diría que es entre la nación y el Estado. Yo diría que a López Obrador le preocupa mucho la justicia y no le preocupa tanto el derecho. En efecto, no es un político que a lo largo de su trayectoria haya dado muestra de estar particularmente preocupado por los procedimientos, por las minucias que son tan importantes cuando estamos hablando de derecho, el valor de las instituciones como tal. Pero creo también que ante esa ausencia de derecho, creo que ante esa ausencia de Estado que tenemos en México, tenemos que ver por un lado que mucho de esa ausencia de Estado tiene que ver con el tipo de liberalismo que ha imperado en México en los últimos 30 años. O sea, creo que hay una retracción de la acción del Estado, un adelgazamiento, incluso una concepción minimalista del Estado, que en muchos sitios desecha lo que podríamos denominar desde un punto de vista filosófico obligaciones elementales del Estado, como decía Ignacio Ramírez, la beneficencia pública organizada. Si bien López Obrador no tiene ese carácter institucionalista que es muy propio además de la preocupación liberal, creo que sí tiene un factor indispensable para construir Estado, que es capacidad de persuasión, liderazgo, convencimiento a una multitud nacional inmensa que está completamente desencantada con esa ausencia de Estado. Yo creo que ahí el liderazgo de López Obrador puede ser instrumental en la reconstrucción de un Estado. No va a bastar, pero difícilmente se puede llevar a cabo esa tarea sin un liderazgo fuerte como el suyo. Creo que la apuesta de Carlos es la apuesta a la magia de la voluntad, la magia del liderazgo.
el encantamiento que tiene sobre sus seguidores. Yo creo que eso no basta. No se construye Estado simplemente por tener un gran liderazgo y tener rangos de popularidad que no habíamos visto en la historia reciente. Creo que sí es necesario regresar a lo elemental, que tiene que ver con la construcción de un orden institucional, que se tiene que pensar de otra manera, sí, que debe buscarse el arraigo de las instituciones en prácticas concretas, por supuesto, pero no podemos imaginar la construcción del Estado si no tenemos esa mira en que necesitamos reglas que sean acatadas. Y creo que eso, en general, para López Obrador está lejos de lo que se concibe como la justicia. Yo creo que en efecto no basta con la voluntad, con el liderazgo por la persuasión, pero si algo nos han demostrado los últimos 30 años de historia mexicana, es que el enfoque estrictamente institucional, que la reforma de las leyes, pues en sí misma tampoco termina por construir Estado. Creo que en ese sentido López Obrador implica como voltear la tortilla del planteamiento, por decirlo de alguna manera, y decir, bueno, por mucho tiempo llevamos haciendo una apuesta institucional que no está cuajando, que por mucho tiempo dijo, bueno, es que esto es gradual, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Bueno, ya llevamos 2 generaciones esperando esos resultados, y los resultados son muy distintos de los que hubiéramos esperado de la promesa liberal de la transición a la democracia. En efecto, la oferta de López Obrador es muy distinta, pero creo que en ese sentido podría convertirse en un correctivo de los defectos que tuvo la forma en que el régimen democrático de la transición quiso construir Estado. Porque finalmente, o sea, hay que voltear a ver los resultados y ver que la apuesta estrictamente procedimental ha producido muchísimos déficits, incluso como lo decimos en el ensayo. Para tratarse de un régimen que se justifica con el lenguaje normativo del liberalismo, es un régimen profundamente deficitario en términos liberales. Y uno de esos grandes déficits es precisamente la falta de arraigo, la incapacidad de representar, de responder a la ciudadanía. Desde luego estoy completamente de acuerdo en que la voluntad y el liderazgo no bastan. Hace falta lo otro. Pero creo que si algo que lo está proponiendo López Obrador es invertir los términos de la ecuación. A ver, el presidencialismo ya regresó. Ya se reconstituyó el presidencialismo, y no por afanes autoritarios de López Obrador, por decisión de los electores. Los electores votaron el 1 de julio por construir un presidente poderosísimo. Le dieron una confianza que no le habían dado en tiempos democráticos a nadie. Ya estamos en tiempos presidencialistas y no hay en ese sentido ninguna reserva institucional, salvo la Suprema Corte de Justicia, que esté en condiciones de decir no, despacio, peligro. Las reservas institucionales en este momento han sido avasalladas por decisión de los electores mexicanos. Eso quiere decir que los contrapoderes están, si es que existen, en otro lado. Y tendrán alojamiento, me parece, en las prácticas del periodismo mexicano, que deben estar muy vigilantes de lo que se haga desde el poder. Está en el activismo de las organizaciones sociales, que deben reivindicar la vitalidad del pluralismo mexicano. En esas reservas están, creo yo, las semillas del contrapoder en México, porque desde luego no están ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Difícilmente pueden establecerse en los gobiernos locales. Yo creo que, en estricto sentido, el resultado de las elecciones del 1 de julio no es un resultado antidemocrático. O sea, yo creo que quizás por el tipo de configuración que arrojaban las elecciones desde que México es democracia, nos acostumbramos a que lo democrático era que no hubiera mayorías,
que hubiera gobierno dividido, que el partido del presidente no tuviera mayoría en el Congreso y que el presidente fuera de un modo u otro más bien un presidente débil, al menos comparado con los presidentes históricos, digamos, del antiguo régimen de la transición mexicana a la democracia. Esta elección marca un rompimiento o una diferencia fundamental porque el electorado ha optado por no dividir el poder. Ha optado por darle mayoría al partido del presidente y como consecuencia de todo, bueno, y además, y por votar por el presidente en términos que nunca habíamos visto en México desde 1982. ¿Esto es diferente? Sí. No es antidemocrático. Las democracias presidenciales a veces producen resultados mayoritarios que obligan entonces, digamos, a una reconcepción del papel de las instituciones. Un Congreso en el que el partido del presidente tiene mayoría, pues naturalmente no va a hacerle contrapeso al presidente. Pero eso no es una peculiaridad del régimen mexicano. Eso es una peculiaridad de cualquier régimen presidencial en cualquier lugar del mundo. En ese sentido, la separación de poderes no está pensada siempre para el contrapeso, porque si el electorado vota como votó en este caso, lo que va a hacer el Congreso es acompañar la agenda de reformas del presidente. Ahora, si el entramado institucional que tenemos, como está con este resultado electoral, se presta para el abuso, para el exceso, es posible. Puede haber esa tentación, creo que puede haberla, pero eso como tal, pues es un dilema que enfrentan todos los regímenes de separación de poderes. No es algo, insisto, peculiar al caso mexicano. Por supuesto que no es antidemocrático el resultado de las elecciones. Por supuesto que es democrático el respaldo que los ciudadanos le dan al nuevo presidente, dándole el apoyo de un Congreso que será no solamente mayoritario, sino abrumadoramente mayoritario. Pero yo creo que ese es el punto. Las democracias que no tienen mecanismos de autovigilancia son vulnerables a esos peligros. Quiero decir en ese sentido que esa fuerza democrática puede hacer muy débil al régimen democrático para vigilar excesos, imprudencias, errores, etc. Yo creo que ese es el gran desafío de nuestro tiempo. No es para evitar esa expresión, no es el peligro, pero sí el gran desafío. Tener esta nueva conformación hegemónica es un gran desafío para la política mexicana. Creo que hay que entenderlo. Desde luego es un desafío y ese desafío puede dar lugar a preocupaciones legítimas. Pero creo que en la medida en que, digamos, impere un ánimo de precisión en el reconocimiento de este diagnóstico, también, digamos, baja un poco el volumen de las alarmas. Creo, desde luego, que hay un tema respecto a las oposiciones que es muy importante. Las oposiciones en la aritmética legislativa no van a ser tan importantes como lo han sido a lo largo de los otros sexenios democráticos que ha tenido México. Pero esa no sería mi principal preocupación, honestamente. Mi principal preocupación es que las oposiciones no solamente no van a contar en la aritmética legislativa, sino que tampoco van a contar en la deliberación pública porque están hechas añicos. Eso no fue decisión del electorado mexicano, eso no es consecuencia de una política de Andrés Manuel López Obrador, es responsabilidad de las propias oposiciones. Independientemente de que tengan un diputado o un senador, las oposiciones pueden ejercer su voz, ejercer la crítica, la protesta, la exigencia al gobierno en la esfera pública. Y lo que estamos viendo, digamos, del resultado de las elecciones para acá, es que las oposiciones no se les encuentra por ningún lado, no encuentran una voz, no tienen un planteamiento, están completamente postradas. No es responsabilidad de López Obrador reconstruir a las oposiciones. Creo que su responsabilidad sería reconocer la legitimidad que tienen las oposiciones independientemente de cuánta gente haya votado por ellas o no. Y cómo la crítica y la protesta de la oposición puede incluso convertirse en un insumo para su ejercicio de gobierno. Pero ahí yo trasladaría, en cierto sentido, el foco de la responsabilidad del electorado o de López Obrador a las oposiciones en ruinas que tenemos y que probablemente vamos a tener en el corto plazo. Coincido totalmente con lo que dice Carlos. Si algo es muy preocupante del momento político mexicano es el desastre de las oposiciones y me parece que deberíamos estar registrando en este momento la gran irresponsabilidad histórica
del Partido Acción Nacional, de lo que queda del PRI, por entender este momento. Creo que si algo nos venezueliza en este momento, tiene que ver con el desastre de las oposiciones, la sumisión de muchos actores políticos a la nueva mayoría acríticamente, la indecencia de muchos grupos empresariales que después de haber sido grandes opositores ahora son porristas del Tlatoani. Creo que estamos viviendo en un momento crítico de los espacios opositores y me parece que es una gran irresponsabilidad histórica lo que están haciendo estos espacios que deberían ser de oposición o por lo menos de crítica. Durante la larga travesía de López Obrador, todos sus adversarios eran ilegítimos. Veía a todos sus críticos como parte de la mafia del poder. Todas las voces, incluso independientes, eran tachadas porque tenían la marca de un interés perverso. Creo que está por verse qué puede ser Andrés Manuel López Obrador desde la presidencia de la República. Yo percibo que desde el 1 de julio su actitud frente a los adversarios es distinta. Me parece que es promisoria esta nueva actitud. Y esperemos que exista esta nueva apertura a la dignidad de las oposiciones, que creo que es indispensable para tener una deliberación propiamente democrática. Yo creo que en este aspecto de las oposiciones es otra dimensión en la que podemos apreciar con claridad las ambigüedades del López Obradorismo. Porque sí, desde luego, López Obrador, pues, en lo que es el núcleo de su planteamiento populista, si el antagonismo fundamental es entre el pueblo bueno y las élites malas o corrompidas, pues toda oposición que se le oponga no va a ser parte del pueblo bueno, va a ser parte de las élites corrompidas, la mafia del poder, ¿no? Ese ha sido un discurso electoral extraordinariamente exitoso para López Obrador, pero también muy preocupante en términos de cómo se las va a ver con todas aquellas fuerzas políticas que no son la suya y que le pueden, digamos, llevar la contraria. Dicho eso, también durante el periodo electoral y el periodo de transición, hemos visto un López Obrador, creo que, bueno, durante el periodo electoral, que supo incorporar a nuevos grupos distintos dentro de su movimiento, figuras, liderazgos que no necesariamente se identifican con el núcleo del López Obradorismo, y hemos visto que con oposiciones que ahora pues no le representan ninguna amenaza o ningún contrapeso, pues claro que todos son unicornios y arcoíris, ¿no? Ahora, yo insistiría en recuperar la experiencia de López Obrador como jefe de gobierno, porque como jefe de gobierno pudo lo mismo emprender un gran proyecto de rescate del Centro Histórico con Carlos Slim, que entenderse con una asamblea legislativa del Distrito Federal durante una de las dos mitades de su sexenio dominada por la oposición. Creo que el discurso de la mafia del poder y esta cuestión de no reconocerle legitimidad a las oposiciones ha sido en López Obrador más una estrategia electoral que una política, digamos, pública o una decisión de gobierno. En ese sentido, recupero no nada más lo segundo, sino la ambigüedad. Hay esas dos cuerdas, que la que puede apretar y desconocer la legitimidad de la oposición, o la que puede soltar y llegar a arreglos pragmáticos con quien tenga enfrente. El maniqueísmo moral es una de las características más profundas de Andrés Manuel López Obrador. Es una característica que desde el poder se puede atenuar, pero también en la experiencia de su jefatura de gobierno, en momentos de crisis resurge nuevamente esta definición de la ilegitimidad de sus críticos como parte de una élite perversa. Yo creo que no necesariamente. Yo creo que hay una parte de esta discusión donde conviene traducir ese concepto grande y abstracto que llamamos liberalismo en pedacitos más, desmenuzarlo en pedazos más pequeños.
No creo que López Obrador represente una amenaza a la economía de mercado. Creo que puede llegar a representar más bien un correctivo a los excesos de la economía de mercado. Desde luego hay en el López Obradorismo el proyecto de recuperar algo de la rectoría económica del Estado, sin que eso implique amenazar los derechos de propiedad o la libertad de empresa. En ese sentido, creo que no necesariamente representa un peligro, sino un correctivo. En el tema de los derechos o la libertad de expresión, creo que lo que vamos a ver, y esto es algo, una fuente de ansiedad, digamos, legítima, vamos a ver un gobierno litigioso en términos de la esfera pública como no estamos acostumbrados. En particular después del sexenio de Enrique Peña Nieto, un gobierno que renunció a argumentar sus decisiones, sus políticas, y le dejó la cancha solita a sus adversarios. Creo que López Obrador no va a dejar, digamos, un solo centímetro sin argumentar, sin defenderse, sin contraatacar a sus críticos. Creo que eso es legítimo. Creo que eso está bien. A mí me gusta la idea de un gobierno que sale a argumentar, que tiene sus razones, ¿no? Desde luego hay una línea muy delgada entre eso y un gobierno que intimida, ¿no? Y por supuesto, digamos, esa línea muchas veces no la vamos a reconocer hasta que no sea cruzada, lamentablemente. Pero en principio tampoco veo en el López Obradorismo una amenaza o un peligro directo a la libertad de expresión. Y por último, en el tema de la meritocracia, en particular por la política educativa y este impulso de inclusión que tiene López Obrador en ideas, por ejemplo, como eliminar los exámenes de ingreso. Yo creo que esa política debe juzgarse en función de la evidencia. Actualmente en México, los exámenes de admisión a la universidad no necesariamente arrojan un resultado meritocrático, porque la cantidad de gente que llega simplemente a hacer esos exámenes ya ha pasado por un montón de filtros que no son meritocráticos. La carencia económica, la discriminación racial están haciendo mella en la posibilidad de que las personas con más méritos, con más talento, lleguen siquiera a hacer un examen de admisión. Me parece que la inclusión en ese sentido no está peleada con el mérito. Son dos valores, de hecho, perfectamente defendibles desde un punto de vista liberal, pero entre los cuales, desde luego, hay tensión. Y esta idea de que la inclusión de López Obrador pone en entredicho la meritocracia, a mí me parece una idea ciega en la medida en que no se las está habiendo con la realidad de eso que llamamos meritocracia en México hoy en día, esa meritocracia la mexicana, que es una meritocracia que solamente, digamos, juega para los que llegan, y con respecto a la cual hay muchísimos excluidos que ni siquiera pueden jugar, que ni siquiera pueden probarse en esos exámenes. No creo que Andrés Manuel López Obrador sea una amenaza para la economía de mercado. No me parece que sea una amenaza para la libertad de prensa. Me parece que es nuevamente un desafío. Lo curioso quizá del proyecto de Andrés Manuel López Obrador es que es una epopeya sin radicalismo. Convoca a una épica histórica que básicamente es muy modesta. Que nos ofrece un tren, que nos ofrece la multiplicación de las universidades, alguna que otra obra pública, pero nada de estar tocando, por ejemplo, los impuestos. No hay un discurso anticapitalista en Andrés Manuel López Obrador. Sí hay una posición, coincido con Carlos, beligerante. Y creo que para los medios de comunicación será una presencia muy incómoda tener a un presidente que, como el presidente del país vecino, amenaza de pronto para darle una cachetada a un medio de comunicación que dice algo que no le gusta. Y para describir a un medio como el medio de la derecha, como un medio que engaña, etc. Creo que a eso habrá que acostumbrarnos y tendremos que curtirnos frente a esa presencia que debe ser de crítica y no debe aceptarse como intimidatoria. Creo que nuevamente el alegato populista es un alegato certero en su denuncia. No existe una estructura meritocrática en el país.
Es decir, no están en los espacios universitarios, en los espacios culturales, en las instituciones de autoridad académica, no están las personas que han ascendido exclusivamente por sus méritos. Eso es innegable. Hay ventajas de origen que distorsionan cualquier posibilidad de escenificar una especie de torneo por el mérito. Eso, por supuesto que es cierto y es muy pertinente que ese discurso en contra de la ilusión meritocrática se ventile. El problema nuevamente es la propuesta. Si hay que atacar esa simulación meritocrática, no creo que sea una buena receta que las universidades dejen de aspirar a tener mecanismos de mérito para seleccionar a sus estudiantes. Creo que no sería una mejor institución el CIDE si careciera de mecanismos para seleccionar a sus mejores estudiantes. Desde luego que hay que buscar mecanismos de compensación, deberíamos explorar muchas vías para dar acceso a quien no tiene esa puerta natural de incorporación a la educación superior, pero la idea de eliminar cualquier mecanismo selectivo me parece que es en el fondo un engaño. Yo creo que estos problemas de exclusión y discriminación no se atacan en el acceso a la universidad. Ya es muy tarde en ese momento. Si uno lo que quiere es un piso parejo para que de veras haya una competencia sana entre los méritos, no es en el nivel de la educación universitaria donde la política interviene. Interviene en la educación básica, en crear un piso mínimo de competencias, de conocimientos para que los individuos entonces desplieguen sus talentos y haya una estructura meritocrática. Creo, en ese sentido estoy de acuerdo con que la idea de eliminar los exámenes es más un recurso simbólico muy eficaz que una política pública eficiente. Creo desde luego que hay ahí una intención reivindicativa, digamos, sobre todo para pues, grandes capas de jóvenes que no acceden a la educación universitaria, a pesar de que la Constitución reconoce el derecho a la educación, pues como algo que todos los mexicanos tenemos. Pero creo, yo trasladaría simplemente esa idea, no la quitaría de la discusión universitaria. Creo que hay otro tipo de intervención sería necesaria y sí trataría de democratizar el acceso a la educación desde niveles mucho más básicos. Creo que detectas aquí un problema serio que es el de plantear valores públicos con mucha claridad y de alguna manera desentenderse de la escalera que nos permite acceder a ellos. Y yo creo que esa es una crítica que en la que deberemos seguir insistiendo, en donde no basta simplemente proclamar un derecho en la Constitución para que disfrutemos de lo que nos anuncia la ley. Necesitamos ponernos de acuerdo en la política pública que lo hace accesible y necesitamos juntar los recursos para que sea financiable. Esas preguntas me parecen cruciales y yo diría que en lo que se anuncia del gobierno de López Obrador vemos señales encontradas. Vemos por una parte un espacio en donde parecen formarse técnicos competentes que se hacen ese tipo de preguntas y por el otro lado también vemos ideólogos que piensan que de lo que se trata es de la proclama de los grandes derechos abstractos. Yo estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento. Creo incluso que de pronto con el López Obradorismo pasa que tratan de convencernos de que lo que quieren hacer es bueno, pero no necesariamente se preocupan por hacerlo bien. Con este gobierno, con este presidente electo, con este periodo de transición, yo noto mucho esta como intención, digamos, de imaginar otro país, ¿no? Como si el país que existe no implicara ya ciertas inercias
o no enraizara el ejercicio de gobierno en compromisos presupuestales, en fin, en un montón de cosas que ya están. Y en ese sentido, incluso diría que el desafío del López Obradorismo va a ser aprender rápido. Hay mucha improvisación en esta transición, pero creo que difícilmente podríamos esperar otra cosa porque hay un cambio de personal en el gobierno como no lo hubo en los últimos 18 años. Entonces, bueno, es una expresión de cambio el hecho de que llegue gente nueva, que llegue gente sin experiencia y que llegue gente que cuando le cae la responsabilidad, pues no le queda otra más que empezar a improvisar. En ese sentido, mi queja no es que estén improvisando, sino que desde mi punto de vista no están improvisando bien, no se están tomando suficientemente en serio el tema de que no solamente se trata de querer hacer cosas buenas, sino que además hay que hacerlas bien, hay que hacer riguroso, y comparto completamente el diagnóstico de Chucho de que lo que observamos ahora con los nombramientos y con estos presecretarios o presubsecretarios es una enorme diversidad. Hay áreas que se ven sólidas, en los que se nota que las personas que llegan, pues más o menos tienen cierto conocimiento o cierta prudencia de pronto en lo que dicen, y otras que no. Me parece, en el agregado de las cosas, un efecto natural, una señal de que este cambio democrático pues va a ser profundo e implica lo que tiene que implicar todo cambio democrático, que es un cambio de personal. A mí me parece que plantearlo en esos términos es equivocado. La idea de una defensa ideológica es lo peor que se puede hacer desde una perspectiva de pensamiento. Creo que lo que debemos hacer es esforzarnos por la comprensión de lo que está sucediendo. Dejar de imaginar que el mundo ha de ajustarse a ciertas categorías y dedicarnos a regañar a la realidad porque no se ajusta a nuestros anticipos. La comprensión en ese sentido merece o exige abrir los ojos a una realidad compleja y que tiene exigencias públicas muy intensas. Creo que desde una perspectiva liberal hay un espacio muy ancho para incorporar las exigencias de este momento en la medida en que se salga de esta tentación de la ortodoxia y del dogma liberal. Tengo la impresión de que hemos vivido durante mucho tiempo bajo la idea de un tacherismo que se ha vestido como el liberalismo auténtico, y creo que eso ha hecho un daño gigantesco a la manera en que se entiende el mundo. Y en ese sentido, me parece que hay que buscar las maneras contemporáneas de atender esta exigencia liberal que significa simplemente ofrecer el espacio para que cada persona pueda encontrar su camino de realización personal. Yo creo que una de las tareas urgentes del liberalismo en el México contemporáneo es la autocrítica, es repasar con ojos pocos complacientes lo que ha sido su desempeño durante los últimos 30 años. Yo creo que hay mucho de eso que se ha dado en llamar el consenso liberal que nos queda a deber. Y creo que más allá de atenuantes como que, bueno, es que realmente no fue tan liberal esta política o este gobernante, tenemos que habérnoslas con los saldos del liberalismo realmente existente. Y creo que los primeros responsables de hacerse cargo de eso son los propios, o somos los propios, personas que nos identificamos con el polo liberal. En segundo lugar, creo también que una tarea importante para el liberalismo contemporáneo en México es reconocer su propia diversidad. Retomando esta idea del liberalismo como una ortodoxia o como un liberalismo único, monolítico. Ese liberalismo solo existe en la fantasía de los liberales más dogmáticos
y más militantes. Hay una multiplicidad de liberalismos, ha habido una multiplicidad de liberalismos a lo largo de la historia que implican distintos énfasis, distintas preocupaciones, distintas expectativas. Entonces, después de ese reconocimiento de déficits, creo que lo que viene es un reconocimiento de la diversidad, de las muchas vidas, digamos, que palpitan al interior de la familia liberal. Y en el reconocimiento de esas diferencias, digamos, en el reconocimiento de esas distinciones, creo que hay también espacio para la reinvención de otro o de otros liberalismos que se ajusten a las condiciones, a las circunstancias en las que está México actualmente. Y quizás en tercer lugar, creo también que no necesitamos más liberalismos militantes, necesitamos liberalismos que duden incluso del antagonismo con sus propios rivales. Si hay algo que ha nutrido a la tradición liberal a lo largo de la historia, es su capacidad de incorporar o de acomodarse de pronto con ideas que no necesariamente provienen de la tradición liberal, o de incluso prestarse a ser incorporado dentro de otras escuelas de pensamiento. En ese sentido, creo que le haría bien al liberalismo relajar sus propias fronteras, bajar un poco la guardia y habérselas con otras ideas que, aunque no reconozca como propias y originarias de su núcleo, puede haber mayor compatibilidad de la que a lo mejor habíamos imaginado. Promiscuidad. Exacto.